La sección que vamos a estudiar ahora se encuentra en Marcos capítulo 5, versículo número 21 al versículo 43. Luego de Marcos contar la historia del endemoniado gadareno, va a pasar a contar dos historias. Primero, inicia con la historia de Jairo y luego, en el medio de la historia, esta historia de Jairo es interrumpida por la historia de la mujer con el flujo de sangre y entonces ahí él concluye más adelante la historia de la hija de Jairo, 12 añitos sufriendo, muerta, y entonces hay una situación bien interesante que se da allí. En realidad hay una nota que tengo aquí que te quiero compartir. Las tormentas son parte de la vida y nadie puede escapar de ellas. Tanto el endemoniado gadareno tenía una tormenta. Los discípulos en el capítulo 4, versículo 35 en adelante, también tuvieron una tormenta. Jairo aquí está teniendo una tormenta porque su pequeña niña va a morir. La mujer con el flujo de sangre también estaba viviendo una tormenta. Y quizás tú estás viviendo una tormenta también. Hay paz y podemos tener seguridad de que Jesús está a nuestro lado en medio de nuestras tormentas. Y su presencia no es más que un signo de que debemos confiar en el poder de Jesús porque su poder está a nuestro favor. Así que vamos juntos a abrir la Biblia en el Evangelio de Marcos. Ya yo la tengo aquí abierta. En el versículo número 21. Donde la historia comienza a narrarse. Una historia sumamente excitante, triste por las situaciones de la vida, pero bonitas por los milagros que Jesús efectuó. Vamos a ver juntos lo que dice la palabra de Dios. Y por favor, si no te has suscrito a este canal, aprovecha y hazlo ahora mientras juntos estudiamos la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo número 5, versículo número 21 en adelante. Dice el texto bíblico. Cuando, y solamente me falta poner mi resaltador, vamos aquí al versículo 21, muy bien, cuando Jesús regresó en barca a la otra orilla, una gran multitud se congregó en torno a él, que estaba junto al mar. ¿Dónde estaba Jesús? Vimos en los versículos 1 al 20 que Jesús estaba en Gadara. La gente de Gadara dijo a Jesús, no te queremos en nuestro lugar. Es un pueblo que eligió el dominio de los espíritus inmundos. Echaron a Jesús fuera. Jesús se monta en la barca, vuelve en la barca del lado oriental donde está Gadara al lado occidental donde está Capernaum y llega junto al mar. Inmediatamente Jesús llega junto al mar. Hay una multitud que se reúne y comienzan a congregarse, a unirse, un grupo de gente junto a Jesús, junto al mar, allí en Galilea. Mientras Jesús está en esta situación, el versículo 22, comienza la historia de Jairo. Y menciono el nombre de Jairo porque es uno de los pocos nombres que Marcos menciona en todo su evangelio. No sabemos cómo se llamaba el joven endemoniado en la iglesia que Jesús libertó, el leproso, el paralítico, todos, el de la mano seca. Todos estos milagros de Jesús no mencionan nombres de personas en el evangelio de Marcos. Este es uno de los pocos nombres que se mencionan. ¿Por qué? Básicamente porque Jairo era una persona muy conocida y aparentemente es el principal de una sinagoga. Así que es el único nombre que se menciona, uno de los pocos nombres que se menciona, aparte de los nombres de los discípulos en el Evangelio de Marcos. Dice que un alto dirigente, y aquí usted puede ver una persona, un principal de una sinagoga, un alto dirigente de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se acercó a él, se postró a sus pies y le rogaba con insistencia diciendo, mi hija está agonizando. Número 1, ven. Número 2, pon las manos sobre ella para que sea sanada. Número 3, y viva. Número 4. Fíjense algunos detalles aquí de esos versículos 22, 23 que narran la introducción de esta historia. Número 1. Se menciona a Jairo, su nombre, se menciona que era un alto dirigente en la sinagoga. Usualmente estas personas no iban donde Jesús. Estas personas estaban muy atadas a las tradiciones y principios del pueblo judío y pertenecían básicamente y rendían respeto y honor a el Sanedrín, no a Jesús. Y que este hombre fuera a donde Jesús es algo que no tenía un precedente anterior. Es algo nuevo. Jairo, alto dirigente de una sinagoga, al ver a Jesús se acerca a él y la primera cosa que quiero resaltar es que se acercó a él
y le rogó. Dice el texto bíblico, se acercó a él, se postró a sus pies y le rogaba. Justamente la misma acción que hizo el endemoniado gadareno. El endemoniado gadareno corre hacia Jesús, se pone de rodillas y comienza a hablar con Jesús. En este caso, también esto es opuesto a lo que hizo la gente de Gadara. La gente de Gadara le dijo a Jesús que se fuera. Ahora este hombre está diciendo a Jesús que venga con él. ¿Qué contraste más interesante? Hay un grupo de gente que va a acercarse a Jesús porque quiere más de Jesús y de lo que Jesús puede hacer en sus vidas. Y hay un grupo de gente que va a rechazar a Jesús y que no le va a interesar nada de lo que Jesús quiera decir. Justamente como la parábola del sembrador. ¿En qué lugar estamos nosotros? ¿Estamos buscando más de Jesús o simplemente estamos escuchando e ignorando a Jesús? Yo sé que si estás aquí estudiando la Biblia conmigo, tienes un gran interés por Jesús y deseo que Él pueda bendecirte y continuar guiando tu camino mientras estudias la palabra de Dios. El texto dice que Él le rogaba con insistencia que su hija está agonizando. Aquí está la situación desesperada de este padre. Su niña está agonizando, su niña está muriendo, está haciendo lo que sea, lo que esté a su alcance. Y él decide poner su fe en Jesús. Y él le dice a Jesús 4 cosas que él tiene que hacer para hacer el milagro. Esta es la perspectiva de Jairo de cómo debe hacerse el milagro. Pero la perspectiva pertenece a Jesús. Y muchas veces nosotros oramos a Jesús, nos acercamos a Jesús para decirle cómo Él tiene que hacer las cosas. Fíjense cómo le dice, ven, pon las manos sobre ella para que entonces sea sanada y luego viva. ¿Quién le dijo a Jairo que Jesús tenía que ir con él, ponerle la mano a la niña para que la niña fuera sana y viviera? Jesús tenía el poder para simplemente decirlo, como lo hizo con el centurión cuando la persona estaba enferma. Jesús no tenía que ir allá. Ahora Jesús elige ir porque ahora hay un sinnúmero de eventos que van a ocurrir en esta transición. E inclusive la misma fe de Jairo va a ser probada con el hecho de que Jesús fuera. Miren lo que pasa en esta historia. Versículo número 24. Dice el texto bíblico que Jesús fue con él. Imagínense que ellos van saliendo, la multitud está ahí y Jesús tiene que pasar la multitud para caminar posiblemente en dirección a la casa porque él estaba a la orilla, había bajado de la barca y mientras Jesús comienza a caminar con Jairo, va caminando, van los discípulos, va la multitud, este grupo de gente. El texto dice, versículo 24, gran multitud le seguía, constriñéndolo. Y si usted quiere otra palabra más interesante, apretujándolo. Si usted quiere otra palabra más interesante, estaban pasándose cerca de él, todo el mundo caminando ahí con Jesús. Mucha gente tocando a Jesús. Jesús iba caminando en dirección hacia la casa de Jairo. El texto dice, entre la gente estaba una mujer que desde hacía 12 años padecía hemorragias. Fíjense cómo Marcos hace como un zoom in en la historia. Mucha gente aquí, pero se enfoca en un individuo, en una mujer. Una mujer que desde hacía 12 años estaba padeciendo de hemorragias. Y yo quiero que usted entienda que las hemorragias que tenía esta mujer no eran, según lo que dice el texto bíblico, no era la menstruación, el periodo menstrual de la mujer. Era una hemorragia, posiblemente alguna enfermedad tenía esta mujer que le estaba causando hemorragias. Usualmente una razón de hemorragias en las mujeres que sangran mucho son miomas, enfermedades del útero o algo tenía esta mujer ahí que le estaba causando un sangrado continuo. Este sangrado continuo obviamente le iba a llevar a esta mujer a tener un estado de anemia, estaba débil físicamente y había sido afectada en un sinnúmero de formas. Y yo quiero contarte algunas notas que tengo aquí acerca de la condición de esta mujer. Solamente voy a leer el versículo 26 antes de leerte aquí. Dice el texto bíblico que ella había sufrido, fíjense, tenía 12 años con hemorragias, había sufrido, pero su sufrimiento era porque había ido a médicos y esos médicos no habían podido ayudarla con su sufrimiento. Tristemente, se había gastado en ellos todo lo que tenía sin provecho alguno. No habían encontrado solución. Y en vez de mejorar o encontrar alguna mejoría, empeoraba. Una situación bastante triste la de esta mujer.
El texto bíblico dice que tenía hemorragias, que había gastado todo lo que tenía, que había ido a varios médicos y que no la habían ayudado, que empeoraba, que había gastado todo. Una condición triste. Ahora, imagínate que también Jairo, que va caminando con Jesús, está en una condición sumamente triste también y desesperada, porque su hija, de 12 años también, está muriendo, está agonizando. Y él llegó primero donde Jesús. Pero ahora Jesús está en medio de esta narrativa, de esta mujer que se acerca a él. Y vamos a ver eso en un momento. Quiero contarte algunos detalles que no quiero que se me pasen de mis notas aquí. Así que voy a cambiar a esta para contarte los detalles. Número 1. Jairo es uno de los pocos nombres mencionados en el Evangelio, como te dije anteriormente, y está desesperado por lo que le está pasando a su hija. Jairo ruega a Jesús que vaya. Jairo desea que Jesús se encuentre con su hija para que le dé sanidad. Pero ahora va a haber una pausa. Esta pausa es por una mujer que tiene un flujo de sangre, una hemorragia. Tiene 12 años padeciendo de esta hemorragia y esto no es una menstruación. Esta mujer estaba en una condición bastante triste para el pueblo. ¿Por qué? Porque la mujer tiene una condición de impureza. Esta impureza de la mujer es transmisible. Cualquier persona que entre en contacto con la sangre de esta mujer pasa a estar impuro. Como ella estaba impura con su periodo, porque no se diferenciaba entre periodo y enfermedad. Simplemente, como estaba sangrando por ahí, se entendía que la mujer estaba impura. Hasta que su problema no fuera curado, esta mujer era impura. Era como el leproso. No tenía acceso, no tenía oportunidad de hacer vida, porque en todo momento estaba con el sangrado, era incómodo donde quiera que se sentaba, donde quiera que caminaba, andaba con un sangrado y su vida no era una vida placentera, no había paz en su alma, estaba agobiada, cansada. Y yo te quiero mencionar 4 elementos del sufrimiento de esta mujer. Número 1, la mujer tenía un sufrimiento social porque era un ente de comunicación como los leprosos y la gente no aceptaba juntarse con esta mujer porque está transmitiendo impureza. Psicológicamente también esta mujer estaba siendo rechazada por todos y tenía 12 años sufriendo este rechazo, 12 años padeciendo dolor, incomodidad, enfermedad, buscando solución. Triste su situación. Físicamente tenía una hemorragia. Su cuerpo estaba sangrando, posiblemente tenía anemia, posiblemente se veía pálida, enferma y se escondía. También económicamente había sido muy afectada porque había gastado todo lo que tenía y lo poco que tenía como alguien que ni siquiera podía trabajar y no podía tener vida. Jesús puede dar éxito donde todos han fallado. Jesús encuentra en esta mujer una fe fuerte que parece estar callada, pero que va a ser manifestada en público. Veamos lo que pasa en esta historia mientras Jesús nos va a contar y va a hacer el milagro en esta mujer. El versículo número 27 dice: como había oído, y me encanta esto porque la gente estaba hablando de Jesús. La gente conocía a Jesús. Y yo sé que Jesús no tenía la intención de convertirse en el hacedor de milagros a la orilla del mar. Pero Jesús tenía el poder para hacer milagros y todavía lo tiene y yo lo creo. Espero que tú también puedas creerlo. Dice que ella había oído hablar de Jesús y puso su fe en Jesús. Esta fe, desde el versículo 25 hasta el versículo 28, es una fe en silencio. Se cuenta tu situación, su dolor, pero a pesar de su dolor y su dificultad, esta mujer tenía fe. Esta mujer creyó en lo que había escuchado de Jesús y dice que se abrió paso entre la multitud. Así como Jairo se abrió paso para llegar a Jesús y arrodillarse ante él, esta mujer se abre paso para acercarse a Jesús y se acercó a él por detrás. Jairo se acercó a Jesús por delante para tocar su manto. Jairo para hablarle, porque decía a sí misma: si logro tocar tan solo su manto, me sanaré. Y aquí está la fe de esta mujer. Esto es en su corazón. Esto es en su interior. Esto es Marcos contando el contexto de la vida de esta mujer. No se menciona su nombre, el de Jairo sí se menciona. Una mujer que parece anónima. No hay ni siquiera necesidad de mencionar su nombre aparentemente. Asimismo era su fe anónima. Pero ahora Jesús va a hacer algo súper hermoso con esta mujer.
Y eso es lo que me encanta de Jesús, cómo Él trabaja con la gente. El texto dice que ella dijo, si logro tocar tan solo su manto, me sanaré. E inmediatamente, al tocar el manto de Jesús, al instante, dice alguna Biblia, al momento, una palabra que le gusta a Marcos, la hemorragia cesó y sintió, fíjate esto, sintió que había sanado del mal que la azotaba. Al instante, al tocar a Jesús, la hemorragia cesa, se siente sana y que ahora no está bajo ningún azote. Eso hace la fe que va a Jesús. Permite la transformación del poder de Jesús. El poder de Jesús sale el poder curativo de Jesús y va sobre esta mujer y la sana. Dice el texto bíblico, al mismo instante que ella sintió que la hemorragia cesó, al mismo instante también Jesús se dio cuenta que el poder curativo que había salido de él era algo que él tenía que evaluar. Así que dice que se volvió hacia la multitud y hizo la pregunta, ¿quién me ha tocado? ¿Quién ha tocado mis vestidos? Y aquí los discípulos hacen una intervención que yo no sé qué era lo que estaba pasando con los discípulos. Yo creo que los discípulos tenían que ejercitar un poquito el approach a su maestro, a su salvador, a su guía. Sus discípulos le dijeron, hey, ¿no estás viendo que la multitud aprieta y preguntas quién me ha tocado? Y me parece muy bien lo que hace Jesús. En vez de dar una lección a ustedes ahora y de trabajar con ustedes, vamos a ignorar su respuesta. Jesús no les responde a los discípulos, sino que él sigue, dice el texto, él seguía mirando alrededor para ver quién lo había tocado. Ahora imagínate que cuando Jesús va caminando por el medio de la multitud, todo el mundo está ahí, Jairo está ahí. ¿Cómo está Jairo? Jairo está, ¿qué está pasando aquí? Jesús no se supone que va para mi casa. Y me imagino que hay una situación de prueba para Jairo porque tiene que ser paciente. No puede ir a controlar a Jesús para que haga lo que él quiere, sino que tiene que esperar. Pero ahora también los discípulos intervienen y hablan de una manera que no debían hablar porque todo el mundo estaba tocando a Jesús. Pero Jesús sabía lo que había pasado. Así que Jesús se voltea, todo el mundo se detiene y Jesús mira hacia atrás y pregunta, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y miraba a ver si encontraba quién había tocado los vestidos de Jesús. Pero la mujer aparentemente está en el suelo y fue por detrás de Jesús a tocarlo y quería irse. Una fe anónima que quería irse con un milagro anónimo para que nadie la viera. ¿Por qué razón la mujer no quería que Jesús, no quería que la gente lo viera? Hay varias razones para esto. Número uno, ¿será porque la mujer estaba rompiendo las reglas de pureza? Porque se supone que era impura y ella no podía tocar a nadie, ni su sangre podía tocar a nadie, porque si no iba a ser impuro también. ¿Será que ella pensaba que había robado poder de Jesús cuando se acercó y el poder de Jesús salió? Me parece muy interesante que al Jesús detenerse y preguntar quién ha tocado mis vestidos, no es para reprenderla, no es para traer más azote y dificultad a la vida de esta mujer. Jesús tomó tiempo para ella, el tiempo que nadie le había dedicado. Ella había sido rechazada bastantes veces y ahora Jesús se va a detener a dedicarle tiempo a esta mujer. Independientemente de que hay alguien que aparentemente no tiene tiempo en esta historia, que es Jairo, Jesús tenía tiempo para ella y tenía tiempo para Jairo. Y me parece interesante que la mujer, y aquí hay un sinnúmero de puntos que yo marqué, 5 aspectos de la vida de la mujer, 5 aspectos de la respuesta de Jesús. Él seguía mirando alrededor para ver quién lo había hecho, quién había tocado su manto. Versículo 33 dice, la mujer se había dado cuenta de lo que había ocurrido. Había sentido que estaba sana, que ya no tenía la hemorragia. Y temerosa y temblando, fíjense, número 1, se da cuenta en su mente, sabe lo que está pasando. Número 2, tiene temor, se refleja en su físico, en su cuerpo, en su piel, en su moverse, que está temblando y temerosa, pero fue hacia Jesús. Tercera cosa, se da cuenta, está temblando, va a Jesús y dice lo número 4 es que se postra ante él y le confesó toda la verdad. Por esto sabemos la historia de esta mujer. Yo he estado haciendo esto, me ha pasado esto, y decidí con fe venir aquí y tocar tu manto. 5 cosas. Se dio cuenta del poder de Jesús sanándola. Tenía mucho temor porque había ido oculto. Tenía miedo a lo que podía pasar. Tercera cosa, fue donde Jesús.
se postró ante él y le confesó todo. Si nosotros hacemos eso mismo, vamos a ver el amor con el que Jesús nos trata. Jesús le dice, número 1, hija. Número 2, tu fe te ha salvado. Me encanta esa expresión, hija, fe de una hija que salva. Y ahora Jesús le dice, número 3, vete en paz. Lo que más esta mujer necesitaba era escuchar esas palabras. Era recibir la sanidad, pero escuchar que hay alguien que había sacado tiempo para escucharla y entenderla, para sanarla, pero también para darle paz. Jesús es el príncipe de paz y esta paz era lo que ella necesitaba en su mente. 12 años azotada, sin paz, sin dormir tranquila. Y ahora Jesús le da paz a esta mujer. La paz que tú y yo necesitamos en medio de nuestras tribulaciones. Luego dice la cuarta cosa, que queda sana de la enfermedad. Jesús le dice, hija, la reconoce como hija, como parte de alguien que es amada, que Dios te ve y te reconoce y te ama. No solamente te quiere sanar, te quiere salvar. Tu fe te ha salvado, no tu fe te ha sanado. Fíjense la diferencia. El approach de Jesús es para salvación, no para sanación, pero también la salvación viene acompañada de esa sanación. Vete en paz y queda sana de la enfermedad que te ha azotado, del sufrimiento. El sufrimiento se ha detenido. Esa es la quinta cosa. Me encanta esta historia. Y ahora Marcos va a volver a la historia de Jairo. Y fíjense que 4 veces aquí se menciona que la mujer tocó el manto de Jesús. Justamente dice el capítulo 3, versículo 10, como habíamos estudiado antes, que los enfermos se lanzaban a Jesús. También el capítulo 6, versículo 56, va a hablar de que hay que tocar a Jesús para ser sanos. Pero este caso es un caso muy especial porque Jesús se detiene a reconocer a esta mujer como su hija. Aunque no sabemos su nombre, es una hija de Dios. Fue salvada por fe. Fue sanada de su enfermedad. Fue en paz. Volvió a vivir una vida de paz. Y ahora no tenía más el azote que la había agobiado. Mientras esta historia termina, anónimamente, esta mujer tocó a Jesús. Pero públicamente su fe fue recompensada. Y esto es hermoso. Versículo 35. Mientras Jesús estaba hablando, llegaron algunas personas, y presten mucha atención mientras vamos mirando, un grupo de personas. ¿Quiénes son estas personas? ¿Son familia de Jairo? No sabemos. ¿Son amigos de Jairo? No sabemos. Pero estas personas van a jugar un rol importante porque aparecen varias veces en la historia de Jairo. El texto dice que algunas personas de casa del alto dirigente de la sinagoga le dijeron, tu hija ha muerto. Esta gente viene con la mala noticia. Tu hija ha muerto. ¿Para qué seguir molestando aún al maestro? Fíjense cómo esta gente identifica a Jesús como el maestro. Pero la forma en que la pregunta está compuesta en el idioma original hace entender que Jesús era solamente un maestro. Que Jesús no era el Salvador. Que Jesús no era el Mesías, sino un maestro al que Jairo fue a buscar auxilio. Así que le dan la mala noticia, este grupo de personas, y además identifican a Jesús como maestro. Y que Jairo no estaba yendo por fe a buscar ayuda, sino que estaba molestando al maestro. La dinámica aquí cambia un poco porque esta gente aparece en escena, que no sabemos quiénes son, a decir que la hija de Jairo ha muerto, que Jairo está molestando a Jesús y que Jesús es simplemente un maestro, que no hay solución a lo que acaba de pasar. Que hasta aquí llegaba el poder de Jesús. El poder de Jesús de este maestro termina cuando la muerte llega. El poder de este maestro no va más allá de la muerte. Si podía hacer algo era cuando ella estaba viva. Bueno, el texto dice, versículo 26, pero Jesús... Es como que Jesús, ese pero, es en contra de lo que esta gente quiere hacer. Una oposición entre lo que Jesús es, lo que hace y lo que este grupo de gente está diciendo. El texto dice que Jesús, que oyó estas palabras, le dijo a Jairo, no temas, cree solamente. Cuando Jairo vino a donde Jesús, el texto bíblico dice que él se arrodilló, que le rogó a Jesús que fuera con él, que le dijo, ven, toca a mi niña, sánala para que viva. Y ahora viene un grupo de gente y le dice, tu hija ha muerto. El maestro, no lo sigan molestando. Pero Jesús le habla a Jairo y le dice, mira,
no temas, cree solamente. Este cree solamente es una invitación a seguir creyendo en medio de las malas noticias que le estás recibiendo. Y yo creo que es un mensaje muy importante para nosotros en el siglo XXI, año 2024, mientras este video está siendo grabado. Nosotros tenemos que continuar creyendo en Jesús, a pesar de las malas noticias que nos llegan y de las malas cosas que están pasando en el mundo. El mundo va a continuar trayendo malas noticias todos los días, pero estamos invitados a continuar creyendo en el poder de Jesús. Y esto es lo que Jesús le dice a Jairo. Jairo, que pacientemente estaba esperando ahí hasta que terminara el milagro de Jesús a la mujer con la hemorragia. Ahora, una mala noticia. Posiblemente Jairo piensa, perdí el tiempo, no le insistí más a Jesús. Pero Jesús le dice, cree solamente, confía. Así que Jesús no permitió que le siguiera a nadie, específicamente este grupo de personas, sino Pedro, Jacobo y Juan, que era el hermano de Jacobo. Llegó, también Jacobo puede ser Santiago, puede que tu Biblia diga Santiago. Versículo 38 dice que llegó a casa de Jairo y vio el alboroto. ¿Quién estaba haciendo el alboroto? Esta gente que estaba aquí. Este grupo de gente, mala noticia, lloraba y se lamentaba. En aquel tiempo, cuando una persona moría, usualmente enterraban a la gente el mismo día que moría. Y el único tiempo que había para llorar a esta persona era antes de que la enterraran. Y en el caso de esta niña que murió, es la hija de un principal de una sinagoga, la gente fue a llorar y la gente lloraba, gritaba. Mateo dice que había un sinnúmero de flautas sonando. Imagínate la bulla, el griterío, todo el mundo gritando allí, porque ya esta gente había anunciado que la niña está muerta. Y comenzaron todos a llorar. Era como que esto que está pasando aquí, este alboroto, las flautas sonando porque tocaban flautas, era como música, bullicio. Y Jesús llega y Jesús es la nota discordante de este momento. Jesús viene a romper esto que esta gente ha preparado aquí, a romper esta música, este griterío, este bullicio. Y dice el texto bíblico que entró y les dijo, ¿por qué tanto alboroto y tanto llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Y me parece interesante que ahora Jesús pausa a esta gente, le dice, dejen de llorar, la niña no está muerta, está dormida. Y me parece interesante este hecho de que Jesús dice que la niña está dormida, y es lo que quería mencionar, porque Jesús no quiere que públicamente se sepa que Él la va a resucitar. Él quería que públicamente la fe de la mujer fuera exaltada y se reintegrara a la sociedad. Pero yo creo que Jesús sabía que esta gente que estaba aquí no estaba preparada para creer en el milagro que Él estaba a punto de hacer, sino que Él iba a dejar que ellos creyeran en el milagro de la resurrección cuando se enteraran que Él mismo resucitó. El texto dice que esta gente se burlaba de Él. Esta gente no tenía fe en Jesús. Esta gente que estaba llorando y creando un escenario en el público. Esta gente fue a decirle a Jesús que la hija de Jairo estaba muerta. Esta gente consideraba a Jesús un maestro y que no tenía la capacidad para ir más allá de la muerte. Pero Jesús, fíjense otra vez el pero como opuesto a lo que la gente está haciendo. Después de echar a todos fuera, tomó al padre, a la madre y a quienes fueron con él. Ya sabemos que los que fueron con él fue Pedro, Jacobo y Juan. Y entró, dice el texto bíblico, que Jesús entró donde estaba la niña. Aquí, donde está la niña. El versículo 41 dice que le tomó la mano, no la tocó como Jairo esperaba, pero la tomó de la mano y le dijo, Talita Kumi. Talita Kumi es una expresión en arameo que significa pequeña niña o niña, a ti te digo levántate. Y Jesús habló en un idioma que se hablaba en ese tiempo. Aquí no hay nada nuevo. Quizás para nosotros suena raro el Talita Kumi y que Marcos lo haya puesto aquí, pero significa simplemente niña, a ti te digo levántate. Aquí no hay palabras extrañas. Jesús no hizo ningún ritual, nada raro, sino ejerció su poder divino para resucitar a esta niña. El texto dice que la niña, que tenía 12 años, muy similar a la historia, 12 años la mujer con la hemorragia, 12 años esta niña se levantó inmediatamente y echó a andar. Jesús tiene cuidado de los niños. Jesús tiene poder sobre la muerte para resucitar.
Todos los presentes se asombraron, pero asombro no es salvación. Asombro no necesariamente significa que creyeron. Asombro fue porque vieron la niña que se levantó y estaba caminando a su alrededor. La niña aquí en la casa moviéndose. El texto dice que Jesús ordenó con firmeza, como al leproso, que no hicieran saber a nadie y mandó que le dieran de comer a la niña por si acaso un espíritu hubiese se hubiese apoderado del cuerpo de esta niña. Y era una forma en la que el que comía era una evidencia de que era un ser humano y no un espíritu inmundo poseyendo a esta niña. Aquí está el fin del milagro de Jesús sanando a la mujer con la hemorragia. Y también está el hecho de que Jesús sana y resucita. Jesús es asombroso. Jesús nos enseña mucho acerca de nuestra fe. Y hay algunos puntos que yo quiero tocar aquí acerca de curiosidades de esas dos historias. 12 años tenía esta mujer enferma. 12 años tenía la niña. Dice el texto bíblico, y yo quiero que usted vaya viendo conmigo. Esta es una narración en sándwich, como yo había mencionado en capítulos anteriores. Aquí Marcos comienza con la historia de Jairo arriba, luego en el medio la historia de la mujer y luego termina la historia de Jairo. Jesús se sobrepone a dos impurezas ceremoniales, dos cosas que estaban totalmente condenadas, eran impurezas ceremoniales. Número uno, el sangrado de la mujer, y número dos, la muerte de un individuo. Tocar a un muerto, tocar sangre de alguien o alguien que estuviera sangrando era considerarse impuro ceremonialmente. Jesús rompe esas dos o se sobrepone a esas dos impurezas ceremoniales, porque la pureza de Jesús va más allá de esas impurezas ceremoniales. Cuarto punto, son historias de fe. La historia de la mujer es una historia de fe en silencio. Y aquí vamos a ver que esa fe estaba oculta, que esa fe fue recompensada y que esa fe fue manifestada y que por el resultado de su fe vino paz a su corazón y se acabó el azote que tenía. También una fe en privado. Jairo fue públicamente por fe a Jesús, pero su fe se ejerció también en un momento privado donde nadie supo lo que pasó dentro de esa habitación, excepto las 5 personas que estaban allí, que era el padre, la madre, Pedro, Jacobo y Juan. Y hay 4 cosas que quiero decir sobre la fe, que son mis enseñanzas de este cierre de capítulo. Número 1, la fe abre las puertas al poder de Dios. Cuando creemos en Dios, vemos el poder de Él ejecutándose y actuando sobre nuestras vidas. Segunda cosa importante, la fe se mantiene persistiendo frente a los obstáculos. Esta mujer luchó y ejerció fe en Jesús. Jairo persistió y a pesar de las malas noticias de la gente llorando, esta gente haciendo un espectáculo, creyó en Jesús. La fe fue más allá de los obstáculos. Tercera cosa, la fe es acción. Hay que ir a Jesús. Jairo fue a Jesús porque puso su fe en Jesús. La mujer con la hemorragia fue a Jesús porque puso su fe en Jesús. Y cuarto y por último, la fe sabe que Jesús es suficiente para la necesidad de cualquiera. Sea una enfermedad, sea un dolor, cualquier situación que estés enfrentando ahora mismo, es suficiente para Jesús si pones tu fe en Él. Y esa es mi invitación para ti. Con el capítulo 5 de Marcos aprendemos que hay que confiar en el poder de Jesús, porque cuando confiamos en el poder de Jesús, Él saca todos nuestros miedos y nuestra fe florece. Nos vemos en la siguiente sección, en el capítulo 6, y que el Señor te bendiga.